Hola a todos, vamos a continuar con la materia de historia. Acuérdense que estamos realizando los 10 ejercicios tipo que vienen de la guía actualizada Territorium Person, que es el examen que va a presentar la Universidad Autónoma de Nuevo León y algunas otras universidades. Entonces vamos a tratar de contestar la parte de historia. Decirles que no es un punto fuerte mío. No soy especialista como un maestro de historia, pero sí me defiendo bien por diferentes circunstancias. Siempre me ha gustado la historia y la he tratado de estudiar. La historia no tiene límite, pero la idea es que tengan un material base para su estudio y sobre todo pues aprovechar cada una de las preguntas, porque muy probablemente se van a enfocar en estos temas. Acuérdense que la historia es bastante larga, extensa, y esto es una buena pauta a seguir para la gente que va para ciencias sociales, los que van para leyes, los que van para algo de criminología, relaciones internacionales, entre otras, ciencias políticas, pues van a tener que presentar esta parte en su segundo examen de diagnóstico, historia y derecho, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, dice número 1, un horizonte cultural se define como, de lo que yo recuerdo, los horizontes culturales se utilizaban principalmente en los principales pueblos mesoamericanos. Acuérdense que lo que yo me acuerdo es que en aquellos tiempos se dividía en lo que es el territorio mexicano en dos partes, la parte de arriba o la parte del norte que se llamaba Aridoamérica, que era la parte del norte, ¿verdad? Si vemos el país como algo muy feo dibujado así, ¿verdad? Muy feo, pero bueno, la idea es esta, Aridoamérica, que era la parte norte, y Mesoamérica, que era la parte, digamos, del sur. Ya también tomaba o era parte de Mesoamérica de otros países en la actualidad, pero nos interesa México, Mesoamérica. Y pues Aridoamérica, te pueden preguntar características, pues es que eran grupos nómadas, no tenían agricultura, no la conocían o no querían, y por eso andaban de lugar en lugar. Por eso son la mayoría de las civilizaciones más importantes pertenecen a Mesoamérica, porque ellas son las primeras que empezaron a utilizar la agricultura para poder tener bases ya más sedentarias, que es la palabra, y eso, con la agricultura empezaron a desarrollarse. Ya después llegó lo que es el comercio, la minería y todo eso, e hicieron que las principales culturas prehispánicas se desarrollaran en la parte de Mesoamérica, que como les decía, tomaba parte también de México y de algunos países que por acá de Guatemala, Belice, Honduras y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo esa palabra horizonte cultural, que son periodos, ¿verdad? De tiempo. Entonces, no tiene nada que ver con la conquista fue después, ¿verdad? Después, con la llegada de Hernán Cortés y a conquistar aquí lo que eran los pueblos mesoamericanos, ¿verdad? Las invasiones nómadas emprendidas en Mesoamérica, no, y el horizonte cultural tiene más que nada que ver con esto de aquí. Los periodos fundamentales en el desarrollo de los pueblos mesoamericanos, que les comentaba aquí, ¿verdad? Como fue tanta el esplendor o el desarrollo de estos pueblos de Mesoamérica, se empezaron a poner periodos culturales o horizontes culturales para poder tener diferentes periodos de tiempo y ver cómo era el desarrollo en cada uno de esos horizontes culturales de estos grupos prehispánicos, ¿verdad? Que se encontraban, como les digo otra vez, en Mesoamérica, que era la parte donde la mayoría fueron sedentarios. Empezaron con la agricultura, después se desarrollaron con lo que era el comercio, la minería, y pues también te pueden preguntar de Aridoamérica, que eran grupos más nómadas, andaban de un lugar a otro y desconocían lo que era la agricultura, y por eso no encontramos grandes civilizaciones
en lo que es la parte de Aridoamérica. Eran mucho más pequeñas que estas o menos poderosas que estas. ¿Qué otras cosas te pueden preguntar aquí? Pues te pueden preguntar de algunas características de los más importantes. Pues de lo que yo recuerdo es, por ejemplo, que la cultura madre, es una pregunta de examen, la cultura madre se le llama cultura madre porque de aquí se originan todos, es la Olmeca. La cultura madre es la Olmeca, ¿se acuerdan de las cabezas colosales? La cultura madre es la Olmeca, la que tuvo más desarrollo, o dos de las que tuvieron más desarrollo son los mayas, que estaban en la parte acá de Yucatán y parte de lo que es Honduras, Belice, Guatemala. Los mayas pues eran los que eran grandes astrólogos, de lo que me recuerdo, ¿verdad? Los mayas. Y también pues lógicamente los aztecas o mexicas, que ahí pues se origina la historia de nuestro país, donde llegan de Aztlán y encuentran ahí un águila devorando una serpiente, y creo que ese lago se llamaba Texcoco. Todas cosas, ahí puedes hacerte una buena lectura, una lectura amena de toda esta parte de las culturas prehispánicas, y vas a sacar muchos conceptos que te pueden preguntar de esto. Si te preguntaron del horizonte cultural y de los pueblos mesoamericanos, pues te pueden preguntar de todas las culturas prehispánicas algo de aquí, ¿verdad? Muy bien. Número 2. ¿Cuál fue la principal actividad económica en las culturas desarrolladas en Mesoamérica? Bueno, la principal actividad económica, definitivamente la ganadería, ¿no? Sí empezaron con la agricultura, ellos tuvieron que empezar con la agricultura para poder hacerse sedentarios, pero el desarrollo de las culturas mesoamericanas, el desarrollo se dio con el descubrimiento de la minería. Con la minería empezaron a desarrollarse, sí empezaron a hacerse sedentarios con la agricultura, con el descubrimiento de la agricultura, ¿verdad? El comercio, pero la actividad principal fue la minería. Inclusive pues se pasó ya cuando llegan Cristóbal Colón y Hernán Cortés, pues ya pasa todavía siendo la principal actividad el virreinato, que el virreinato es la época donde ya existían los españoles, ya dominaban los españoles al país, y se le llamaba virreinato, recuerdo, porque los principales jefes, digamos, aquí en el país eran los virreyes. Los virreyes eran la representación directa del rey de España y eran los que tenían la máxima autoridad. Entonces, la minería fue la actividad que hizo que se desarrollaran esas grandes culturas. Inclusive pues el virreinato siguieron extrayendo y siguen extrayendo los extranjeros los metales preciosos que tiene el país, ¿verdad? Todavía la minería, hay mucha minería y todo lo que se llevaron, pues imagínense, todavía no se puede terminar. Entonces tiene que ser la minería, por eso que les digo. Sí empezó con la agricultura para poder hacerse sedentarios y poder hacer las grandes ciudades, pero la minería fue lo que lo desarrolló. Número 3. Grupo que impulsó el nacimiento de una identidad nacional en la etapa final del virreinato. Grupo que impulsó el nacimiento de una identidad nacional en la etapa final del virreinato. Etapa final. ¿Okay? Identidad nacional, lo que yo recuerdo es que la identidad nacional es cuando ya una persona le saca sabor, digamos, a su identidad, o sea, se identifica con algo, le agarra cariño o amor a algo. Al principio, pues acuérdense cómo fue esto, ¿verdad? A fuerzas llegaron los españoles, hubo mucha guerra con los pueblos mesoamericanos y los sometieron a fuerzas, ¿verdad? Se sometieron. No había identidad nacional, no había ¿cómo podemos decir? Algo que estuvieran orgullosos, ¿verdad?, de pertenecer. Pero sí, en la etapa final del virreinato hubo un grupo que de hecho fue el que impulsó la independencia de México. Acuérdense que pues fechas importantes de aquí que te pueden preguntar. 1810, la independencia de México se da. Empieza el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, después le sigue el cura José María Morelos, luego llegan otros por ahí, Vicente Guerrero continúa, pero estos curas principalmente pertenecían, no se van a ir con la finta, insurgentes, es como se les conoce después, son los que se ponen en contra de la monarquía española, pero los que
Los que empezaron con esta identidad nacional, los que empezaron, digamos, a querer en ese entonces al virreinato, fueron los criollos. La respuesta correcta son los criollos, porque acuérdense que los criollos eran españoles, de lo que yo recuerdo, españoles nacidos ya en lo que era México, ¿verdad? O lo que era lo que es México ahora, ¿verdad? Españoles nacidos en México. No eran españoles nacidos en ¿cómo se llama? Allá en lo que es España. Ya eran hijos de españoles, pero ya nacidos aquí en México. Entonces, de cuenta que ellos, los criollos, son los que empezaron a agarrarle un cierto amor, digamos, a lo que era en aquel entonces la colonia, ¿verdad? No se llamaba México. México es lo que es hoy, por eso les dije, pero la colonia de España, ¿verdad? Entonces, los criollos fueron los primeros que empezaron a agarrar una identidad nacional, y por eso son los criollos los que empezaron a hacer algunas reuniones, a hacer algunos planes que llevaron a la Declaración de Independencia de México de 1810, cuando ya toca las campanas don Miguel Hidalgo y Costilla, en Dolores Hidalgo, algunos criollos importantes como la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que es donde se hacían las reuniones del plan, y recuerdo que fue un plan acelerado, no era esa fecha la prevista, pero se aprovechó, por ahí recuerdo no recuerdo si Napoleón fue en esos años, invadió lo que es España. Entonces gran parte del ejército español estaba peleando contra Napoleón para que no lo invadiera o evitar al máximo la invasión. Entonces se dan cuenta estos criollos, encabezados por los que te dije, por Miguel Hidalgo Costilla, María Morelos, la corregidora, por Nicolás Bravo, algunos Mariano Matamoros, de lo que recuerdo, y se dan cuenta y dicen: aquí mero hay que hacer la guerra, porque la gran parte o el porcentaje máximo del ejército español está peleando contra Napoleón. Entonces nosotros los levantamos en armas y van a mandar un pequeño ejército, entre comillas, porque era muy poderoso, ¿verdad? Pero la gran parte era que no invadiera o evitar la invasión de Napoleón a España, y por eso ellos tuvieron que acelerar. Creo que también viene algo por ahí las guerras, lo que son algo de borbónicas, hay que checar también eso, pero esta fue una causa por la que se aceleró lo que era el inicio de la independencia de México, que aprovecharon que el ejército español estaba debilitado, digamos, por la invasión de Napoleón Bonaparte, y ellos dijeron: pues aquí nos levantamos para que no todo el poderío del ejército español nos lo manden para acá, ¿verdad? Eso fue. Entonces fueron los criollos, que eran los españoles, hijos de españoles nacidos en México ya, que fueron los que empezaron a agarrar un amor, digamos así, o identidad nacional por lo que era la colonia, que después iba a ser México. ¿Ok? Continuamos con el número 4. Dice: ¿qué tipo de gobierno se estableció con Guadalupe Victoria? Bueno, Guadalupe Victoria es considerado, como pregunta de examen, el primer presidente de México, ya del México libre. Entonces aquí le podemos poner primer presidente de México. Recuerdo desde primaria que nos decían, ¿verdad? Primer presidente de México, ya del México independiente se le llama. Guadalupe Victoria. Entonces, como fue el primer presidente ya del México independiente, ya se quitaron las monarquías, entonces no podría ser monárquico ni imperial, pues puede ser un sinónimo, algo parecido, y ya no, el poder ya no era central, ya no lo tenía un cierto grupo de personas que eran los conservadores, en aquel entonces se les llamaba así, y lo tenían ya los liberales, y los liberales pues lógicamente buscaban la soberanía y buscaban que fuera una república. Por lo tanto, yéndonos por la historia de Guadalupe Victoria, la respuesta tiene que ser republicano. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados de tener monarquías, de tener imperios o de tener un poder central, y ya Guadalupe Victoria pues era parte de los liberales, por eso buscaba un poder republicano, ¿verdad? Un poder republicano. Entonces aquí puedes investigar algo más sobre la historia de Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente. Puedes investigar un poquito más quién le siguió, probablemente cuál fue el último monarca que hubo en México. No sé la verdad si fue Maximiliano de Habsburgo, no recuerdo, puede que sí.
También investiga sobre Maximiliano de Habsburgo. Y vamos a continuar. El siguiente, número 5. Dice, uno de los propósitos de la revolución de Ayutla. Hay muchos planes o revoluciones. Uno quitaban a uno, lo mataban y luego seguía otro y se llamaba otro plan. Aquí yo considero, de lo que más he visto en los exámenes, es que cheques el plan de San Luis, que es de los más preguntados en los exámenes de historia, que de hecho pues lo hizo Francisco I. Madero, ¿verdad? Francisco I. Madero. Pues lo más importante del plan de San Luis es para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz, que duró como 30 y tantos años en el poder. Es el plan de San Luis, y pues se llama plan de San Luis porque lo hace en San Luis, ¿verdad? Y luego era para derrocar a Porfirio Díaz, que es un personaje que duró 30 y tantos años en el poder, visto desde un punto negativo de la historia, pero ahora se dice que fue positivo porque fue donde creció mucho el país, sobre todo porque en el porfiriato, que se le llama porfiriato al periodo de 30 y tantos años de Porfirio Díaz en el poder, pues hubo grandes inversiones y hubo un crecimiento, ¿verdad? De hecho, pues el dato más importante que se nos habla es de las vías férreas. Míralo, ya ando mal. Vías férreas, que por ahí comentaban que el 80% de lo que tiene México en vías férreas se dio en el porfiriato, se construyeron en el porfiriato. Entonces sí hubo un crecimiento económico y un desarrollo. Bueno, crecimiento, ¿ok? También de aquí los planes están, bueno, el más preguntado es el plan de San Luis, y la revolución de Ayutla, de lo que yo recuerdo de estas respuestas, era esta, tiene que ser esta. Es muy conocido la revolución de Ayutla porque ya estaban hartos del gobierno de Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, que una pregunta que también ponen es que él se llamaba su Alteza, algo así, Alteza Serenísima, algo así me acuerdo. O sea, él se creía un rey, haz de cuenta. Alteza Serenísima, Antonio López de Santa Anna, también ya llevaba cierto tiempo en el poder. Ya estaban hartos del gobierno de Santa Anna, entonces por eso la revolución de Ayutla principalmente era desconocer a su Alteza Serenísima, a Antonio López de Santa Anna como la cabeza del gobierno, la cabeza de la república. Y de hecho, pues Santa Anna cambia de federal, digamos, de algo liberal, lo vuelve su gobierno en algo centralista. Y ya hemos dicho que centralista quiere decir, pues, que el poder lo tenía nada más él, ¿verdad? O unos cuantos, ¿verdad? De aquí también recuerdo que de Santa Anna fue el que promulga las 7 leyes, algo así, 7 leyes que pues hacían énfasis a los centralistas, ¿verdad? Que había un grupo de personas que iban a ser los que tomaban las decisiones, que él era el que estaba detrás de todas las decisiones del país. Inclusive también recuerdo aquí que es el que en su gobierno es en el que Estados Unidos le quita la mitad del territorio a lo que era México, ¿verdad? Por ahí se dice en la historia que lo vendió, ¿verdad? Pero lo vendió a un precio, imagínate vender más de la mitad del territorio. Se lo quitaron, ¿verdad? Se lo quitaron. Creo que por aquí también hay que investigar algo sobre la mesilla, que es una porción que también se vende a Estados Unidos. Lo de la independencia de Texas, todo ese rollo, ¿verdad? Todo ese rollo se dio aquí con Santa Anna, y por eso pues los federalistas hacen la revolución de Ayutla principalmente para desconocerlo, ¿verdad? Y poner fin a este gobierno. Al final de cuentas sí lo quitan, se exilia, se va del país. Y por aquí también en la revolución de Ayutla llega un personaje de los más que más me acuerdo, que es Ignacio Comonfort, porque hay varios, pero no recuerdo más que a él, que fue uno de los, pues, lógicamente, los impulsores de esta revolución. Se va a Santa Anna, creo que llega alguien más a la presidencia, digamos, si lo queremos ver así, y luego llega Ignacio Comonfort, que también duró un corto periodo ahí en el gobierno. Pero la revolución de Ayutla era para desconocer a Santa Anna. Muy bien, continuamos con otro video explicando a detalle. Sí les invito a que chequen todo esto que estoy poniendo, porque es de lo que me acuerdo que viene más en los exámenes.
Es mucha la historia, pero sí te da una pauta a seguir.